Gracia y paz en Cristo Jesús, queridos compañeros, dando gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de reflexionar en su palabra. Hoy quiero leerles unos documentos y en base a escuchar puedan determinar qué tipo de documento es. Fíjense, aunque esto pudiera darles alguna idea. Dice así: ¿a quién corresponda? Me permito recomendar ampliamente al señor Jesús Adrián Aguilar Cruz, a quien conozco hace 15 años. Puedo destacar que es una persona muy puntual, eficaz, responsable, competente para cualquier tipo de actividad que se le encomiende. Por lo que no tengo inconveniente alguno en recomendarlo y de antemano la facilidad que puedan brindar. Hay otro más y dice así: por este medio hago saber al destinatario de esta carta que conozco al señor Alfredo Valderas Leonardo desde hace 10 años, en virtud de ser conocidos y vecinos. El señor Valderas siempre se ha mostrado ante mí como una persona muy respetuosa, íntegra, eficiente, honesta y diligente, por lo que no tengo inconveniente en recomendarlo ampliamente para cualquier trabajo que se le indique. Sin otro particular, me despido de usted. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. El señor Joel Gómez Félix. ¿Qué le parece estos documentos? Y pueda identificarlos como cartas de recomendación que se utiliza desde hace muchos años, hace muchos siglos, y que en la actualidad para conseguir algún empleo, para dar a conocer a alguien, sigue en la práctica y creo que tiene un buen uso. Tiene un buen propósito. Hoy quiero invitarlos a que podamos reflexionar en la palabra de nuestro Dios en relación a las cartas de recomendación. Quiero pedirles, por favor, puedan escuchar lo que voy a leer. Este pasaje lo he tomado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1 al 6. Y el título de esta reflexión la he titulado Un testimonio nuevo. Vamos a ver cómo se relaciona entre este título y lo que acabamos de visualizar en las cartas. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas son a vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué argumentación tiene el apóstol Pablo en su carta dirigida a los Corintios? Tiene que hablar en este tono, tiene que argumentar. Y esta parte del capítulo 3 tiene un mismo sentir que lo que muestra en el capítulo 1 de esta misma carta, y en varias de sus cartas hace notar una argumentación, y es que el apóstol Pablo tendía a
defender su ministerio, de defender su apostolado, porque había algunas personas, algunos líderes principalmente, que lo criticaban, que no lo reconocían, o bien porque ellos querían hacerse notar todavía más, querían que su liderazgo prevaleciera. Y en muchos de los mensajes y cartas Pablo dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Y hay algo que algunas personas están rebatiendo respecto a esto, y Pablo tiene que explicar, Pablo tiene que decir por qué él es un apóstol y por qué sentido ahora él comparte el evangelio. Y habiendo él justificado quizás la razón, hermanos, de que no era el mismo, tiene el sentido Pablo de decir que ya no era el mismo de antes. Y con ello decir que el testimonio nuevo es mucho mejor que el testimonio viejo. Lo cierto es que Pablo había experimentado un sentimiento de querer dañar, de lastimar a quienes eran creyentes. Pablo era perseguidor. El testimonio actual, o en ese tiempo Pablo, es que ahora él era el perseguido. Había cambiado de bando, de lugar. Por eso en esta carta se va a notar la diferencia del pensar, del actuar de una persona a la otra, que es hecha ahora, moldeada ahora en base a la persona de Cristo, en base a lo que el Espíritu Santo va creando, una nueva humanidad, una nueva personalidad. Estamos pues entonces, hermanos, en el mismo canal que Pablo ha argumentado y decir: ya no soy el de antes, ahora soy una nueva persona. Y entre quienes rechazaban su ministerio, él los confrontaba. Y esta carta, hermanos, precisamente vamos a ver, mucho de este mensaje se centra en el versículo 3. Y quisiera explicarlo desde tres puntos de vista. El primero es que Pablo les dice a los corintios: ustedes son cartas de Cristo expedidas por nosotros. Ustedes son carta de Cristo expedida por nosotros. Y es que, hermanos, ¿qué puede hacer conocer o dar a conocer la vida de Pablo, su persona, su sentir a los corintios? No es nuevo ya ahora entre ellos. Los corintios saben quién es. Y ya refería en la forma de que antes perseguía y después fue perseguidor. Pero él ha tenido un contacto más cercano con ellos, con un propósito de compartirles el evangelio que transforma, que hace a las personas de una manera diferente. Y esto está pasando de Pablo para influir en la vida de los corintios. Ustedes son carta de Cristo expedidas por nosotros. ¿Qué quiere decir, hermanos, de ser cartas de Cristo? Ya los corintios eran cristianos. Pero lo que está sucediendo, hermanos, es que podemos ver una influencia de Cristo en la vida de los corintios. Se puede observar, se puede palpar que algunas características de Cristo se empiezan a observar en la vida de los corintios. ¿Qué propósito es del evangelio? Precisamente eso, que las personas se parezcan a Cristo. Y esta influencia por su forma de pensar, de actuar, y Pablo toma esta argumentación o toma esta razón para decirle a ellos que ellos ya tienen algo de Cristo en sus vidas que sale a flote.
algo que ya es visible, que ya es palpable, que tienen una relación con Cristo y su forma de conversar, su forma de hacer las cosas ya denota. Ya pueden dar un mensaje ellos como carta y llevarla y compartirla. Y esto tiene que ver con el testimonio. ¿Qué habrá estado sucediendo? Si podemos saber que Pablo en sus cartas siempre les exhortaba, y les exhortaba de alguna manera dura, porque ciertamente había algunas prácticas inaceptables. No obstante, ahora se puede observar, como en cualquier creyente que va en crecimiento, que va adoptando formas de pensar, formas de actuar de Jesús en sus vidas. Y eso estaba sucediendo, hermanos, con los corintios. Y me pregunto, ¿qué los demás no aceptarán con agrado? ¿No lo que ellos puedan leer en una carta sobre otra persona? Sino más bien de creer por lo que ellos ven, por lo que ellos observan, sienten y palpan, de cómo es su relación entre ellos. La otra parte de este mismo versículo 3, podemos decirlo en la parte B, dice que somos una carta. Y una carta, dice, no escrita con tinta. Cartas no escritas con tinta, sino que puede ser escrita con el Espíritu Santo. La carta que Pablo escribía en un pergamino, ¿sí?, que podía hablar de él a las personas, o en este caso lo que los corintios pudiesen decir de ellos mismos a otras personas, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Dice, esta carta no se escribe con tinta, y que antes usaban la pluma, que manchaban la tinta y escribían en los pergaminos. Dice, esta carta es escrita por el Espíritu de Dios vivo. ¿Qué podemos pensar, hermanos? Que no se trata de una palabra, de alguna letra, por más bella que esté. Yo siempre he tenido una letra que a veces no la entiendo ni yo mismo. Por más bonita que esté la carta, hermanos, y muy presentable, pues esa carta podrá tener su presentación y su valor. Pero este tipo de carta al que se refiere Pablo dice que es escrita por el Espíritu del Dios vivo. Y adelante ahí, que es escrita en los corazones, no de piedra, sino de carne del corazón. Y esto es que el Espíritu Santo es lo que escribe en la persona. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, comienza a borrar. Y lo primero que hace es borrar lo que hay de viejo, borrar lo que no sirve, borrar lo que no está bien. Y empieza una nueva escritura para escribir conforme va a actuar ese creyente, y esto es conforme a Cristo. Y nos damos cuenta que el Espíritu realmente lo que hace es dar una nueva forma de actuar, una nueva forma de sentir, de experimentar, de expresar la relación con las otras personas. Y se muestra, que diremos, como Pablo mismo en Gálatas expresa, en paciencia, en amor, en templanza. Podemos imaginar lo que es el fruto del Espíritu para el nuevo creyente, para la nueva persona, y se constituye una carta donde el Espíritu escribe y escribe para que esa persona se parezca
mucho, 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 lo más que se pueda en Cristo. Cuánto deseamos que el Espíritu borre, hermanos, todo aquello que no está bien en nuestras vidas, en nuestras personas, y que escriba, porque el Espíritu lo que va a hacer, hermanos, es determinar y nos va a guiar en nuestra mente y nuestro corazón a hacer las cosas que a Dios le agrada. Lo que dice en la parte C de este verso número 3 es que somos cartas vivas. Somos cartas vivas. No con letras muertas, dice aquí, sino con poder que vivifica a las personas. Y ya refería a un espíritu que renueva todas las cosas. Lo que sabemos que el Espíritu hace nuevas las cosas. Y aquí dice que es carta escrita por el Espíritu. Un Espíritu, hermanos, que transforma, que hace que nazcamos de nuevo. La importancia de saber que no es escrita con tinta, porque lo que se escribe con tinta literariamente podemos disfrutarla. Que la escritura se haya escrito en poesía, en modo o en literatura sapiencial, en modo de evangelios, en forma de cánticos, en epopeyas, en muchas formas, en hechos como está escrito en los Hechos de los Apóstoles, en literatura apocalíptica, que la disfrutamos. Y puede estar como frases muy bonitas, pero lo que el Espíritu va a hacer, y quiero recalcar esta tercera parte, porque no es letra muerta, sino es aquello que vivifica, aquello que se lee, se aprende, sí se lee, se aprende por tener una devoción de leer todos los días la Biblia. Pero esto tiene que ver con aquello que se vivifica, es decir, aquello que se lleva a la práctica, aquello que reencarna, aquello que se expresa en la vida real con las personas. Esto tiene mucha importancia, hermanos, de saber que, y quiero leer esta parte del versículo 7, dice, el 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no con la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí refiriéndose en el contexto que ellos tenían, la ley, sí, y dice que la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Pero finalmente lo que refería es lo que estaba escrito en la ley, en sus escrituras. Pero reitera lo más importante, y es lo que escribe el Espíritu en nosotros. Y dice, y si el ministerio de la muerte grabada con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria del Espíritu? Imagínense, hermanos, lo que la Biblia en sí nos brinda de bendición al leerla, al reflexionarla, al meditarla. Pero cuánto más lo que el Espíritu Santo nos mueve a poner en obra y en acción lo que va entrando en nuestra mente, en nuestro corazón. El Espíritu vivifica. ¿Qué razón habría entonces, hermanos, o la argumentación que Pablo expresa? Pablo tenía un testimonio ahora ejemplar. Ya no era el mismo. Pablo sabe lo que ha tenido que pasar en su proceso de transformación y renovación para ser una nueva persona. Ahora él está diciendo, sean revestidos de lo nuevo. Y ahora
entremos en esta nueva creación que el Espíritu, que Cristo hace en nuestras vidas. No es posible que me estén pidiendo cartas de recomendación porque yo esté entre ustedes, o que ustedes les pidan carta de recomendación donde quiera que vayan. Sino es que Pablo tiene que recordarles, y a él le viene a la mente lo que ha atravesado por ser esa carta viva, por esa carta que inspira a las demás personas. Y dice, en aquella ocasión casi perdía la esperanza de vida. En aquella ocasión fueron tantos azotes, 40 menos 1. En aquella ocasión fui descendido en un canasto. En una ocasión me picó una serpiente. Y en una ocasión estaba en alta mar. En aquella ocasión estaba todo oscuro. Así lo refiere Hechos. Y dice, no podía ver ni las estrellas. Estaba todo oscuro. Y lo he hecho por causa de ustedes, como me piden cartas de recomendación. Si ustedes han comenzado a vivir el Evangelio, han comenzado a disfrutar lo que es ser una nueva persona, el pensar, el actuar como Cristo. Antenoche tuve la oportunidad, hermanos, de estar en una zona rural. Y pues como es zona rural, pues no hay mucha luz, mucha iluminación. Y al salir fuera de la casa, hermanos, lo que se veía es el cielo lleno de estrellas. La luna tan iluminada. Pero Pablo en alta mar no podía ver eso. Y él experimentó lo que es las aflicciones por ser un apóstol, por alcanzar a otras personas. Y entonces dice, no hay razón para que me pidan cartas. Todo lo que hago para beneficio de ustedes, para que sean transformados. ¿Alguna vez ustedes han tenido, hermanos, que emitir alguna carta de recomendación? ¿Alguna vez ustedes han tenido la necesidad de que alguien les emita una carta de recomendación para que las personas se den una idea quiénes son ustedes? Y se tiene que escribir lo que hacen. En una ocasión o varias ocasiones que tuve oportunidad de recomendar a alguien, sí lo hice por escrito. Pero puedo decir, hermanos, que valía más la recomendación que decía de manera verbal. Porque conocía yo a los que iban a contratar. Entonces decía, yo conozco a esta persona, es muy buen trabajador. No emití una carta, pero lo conocía. Y exponía lo que él hacía, lo que él era, y entonces lo contrataban. Es algo similar que lo que Pablo está exponiendo aquí. Y hace ver que, bueno, no era necesaria una carta de recomendación de él porque se conocían, pero sobre todo porque estaba viendo, como repito, hermanos, la influencia de Cristo en la vida de ellos. Y ellos se constituían una carta viviente para decir quiénes son, cómo piensan, cómo actúan, cómo se comportan ante situaciones que otra persona respondería mal. Esta es una nueva persona que está actuando de una manera diferente porque el Espíritu ha escrito en su corazón y en su mente cómo debe de actuar. Y hace tiempo, puedo recordar, mis hermanos, que me conocían muchas personas y sabían que yo era cristiano, pero es muy probable porque yo les había dicho que era cristiano, que era creyente. O quizá porque algunas veces me escuchaban cantar cantos. Ahí en el trabajo sí cantaba. Pero más desearía que haya sido por mi carácter. Y a eso ahora sí, ellos supieron por qué razón yo era creyente. Pero cuánto deseo ahora
no porque yo les haya dicho, sino porque hayan visto mi manera de actuar. Y de verdad que para ese tiempo es muy probable que yo no tenga actitudes cristianas tan marcadas, porque es todo un proceso. Pero el Señor va haciendo y moldeando nuestro carácter para que la influencia de Cristo forme nuestra personalidad. Y así, los vecinos sabrán que somos creyentes. Los vecinos sabrán que somos cristianos por la forma en cómo nos comportamos, por la forma en cómo hablamos, cómo los tratamos. Y no porque nosotros le dijamos, voy a tal iglesia y yo me reúno los sábados. Muy importante muy importante e interesante que el Espíritu Santo dicte lo que nosotros debemos de ser. Quiero expresarles mi interés. Y es que estamos quizá habituados, hermanos, habituados en leer. Y hay quienes tienen la costumbre de leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo han leído 3, 4, 5 y tantas veces. Y esto es bueno como un hábito. Es una disciplina espiritual, así lo hemos reconocido. Pero lo relevante es que no solo vaciemos la información, sino que lo llevemos a poner en práctica. Eso nos constituye una carta viva. Eso nos constituye cartas tan visibles para los demás que convencen, cartas que trascienden y que dicen, él es un cristiano, porque muestra el don del servicio, porque es una persona que perdona, es una persona que es generosa. Y eso, hermanos, lo hace el Espíritu Santo. Seamos personas no solo que se llenan de las letras, sino personas creyentes que llevan a poner en obra lo que aquí está de contenido. Deseo, mis hermanos, que haya sido una reflexión que nos haya traído meditación. Y meditación por lo que representa toda la Biblia. Leeremos quizá Génesis, Salmos, los profetas, los evangelios, y de verdad que todo, como ya refería, incluso viéndolo desde su género literario, pero sobre todo su mensaje teológico, lo que nosotros podemos comprender es una delicia. El salmista así decía, lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrará mi camino. Es como miel, es algo agradable. No obstante, lo que deseo es que todo eso tenga que ver con que tenemos la voluntad de ejercitarla. Y recordemos, hermanos, que Pablo no se cansó de escribir cartas a una y a otra iglesia, a personas específicas, cartas de recomendación, cartas en su mensaje de salvación, pero sobre todo, siempre deseó que lo que escribió se llevase a la práctica por cualquier iglesia a la que haya destinado sus mensajes, sus escritos. Siempre quiso ver a Jesucristo encarnado como nosotros como recipientes, nosotros como cartas vivas. Le invito ahora. Amado Padre, venimos agradecidos contigo por la oportunidad de la palabra. Siempre nos instas a leerla, pero también siempre nos instas, Señor, a ejercitarla, a que no solamente seamos oidores o quienes leen, sino que seamos hacedores de tu palabra, porque
es el propósito tuyo, Señor. Primeramente, para que nuestra persona y personalidad se renueve cada día en la instrucción y en la dirección de tu Santo Espíritu. Esa es nuestra petición, que el Espíritu escriba en nuestro corazón lo que habremos de ser, lo que habremos de pensar, de actuar. Y seguramente que tu Espíritu, Señor, lo hace conforme un modelo. Y ese es modelo y esa es la personalidad de tu Hijo Jesucristo. Permite que tu Hijo Jesucristo se refleje en nuestras vidas. De esta manera seremos cartas abiertas. De esta manera las personas podrán leernos, podrán ver cuál es nuestro contenido. Y nuestro contenido que deseamos sea encontrado es Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, en su nombre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Paz a ustedes.